Hola, mi amigo. En este estudio, mira, veremos algunos incidentes protagonizados por Jesús en el sábado y que Lucas registró. Lo interesante de todo es que Lucas era un gentil, un extranjero convertido, y su evangelio fue escrito especialmente para los gentiles. Y él destaca sin sombras la importancia del sábado como el día de reposo. Si Lucas fuera judío, se podría decir que él estaba defendiendo la doctrina judía del sábado. Pero él era un gentil convertido al cristianismo. Y el destaque que él le da al sábado no puede ser pasado por alto. Alguna cosa él quería decir. Bueno, empecemos leyendo Lucas 4:16. Este es un versículo muy conocido. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Mira, Lucas no dice que Jesús estaba pasando por ahí de casualidad, accidentalmente. No. Él declara enfáticamente que era su costumbre, la costumbre de Jesús. Algo que Jesús hacía desde que era niño. Sus padres le habían enseñado a guardar el sábado como día de reposo y Jesús, de grande, continuaba haciéndolo. Para los judíos del tiempo de Cristo, las sinagogas no eran solo un centro de enseñanza, sino también de comunión con los otros judíos y también un lugar de adoración a Dios. Donde hubiera por lo menos 10 familias judías, era necesario construir una sinagoga. Los judíos iban a la sinagoga diariamente, pero el sábado era un día especial de adoración. Y Jesús no dejaba de ir y participar de la liturgia y del culto. No hay argumento bíblico, ¿sabes?, para afirmar que es posible guardar el sábado en casa, solo con la familia. Claro que existen circunstancias especiales, como una enfermedad, un viaje, pero el plan divino es que su pueblo se congregue en el sábado en su casa de oración. La comunión entre los propios cristianos es parte del culto de alabanza a Dios. Nadie va a la iglesia el sábado por causa del programa. Por lo menos nadie debería ir por eso. Ir a la iglesia y adorar al Señor junto a otros cristianos, eso es parte del reconocimiento humano de la soberanía divina. Lo hacemos porque Dios lo pide y no simplemente porque nosotros nos sentimos bien. En la segunda parte de este estudio, veremos o necesitamos leer Lucas 4:17 y 18. Mira lo que dice. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Veamos este asunto. Jesús aquel sábado de mañana se dirigió a la sinagoga y se le dio la palabra para que él la leyera. Uno de los propósitos de ir a la iglesia es recibir la palabra de Dios en el corazón. La palabra es protección para el cristiano. No vamos a la iglesia para oír lo que los seres humanos tienen que decir, sino para oír la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios debe ocupar la parte principal en cualquier culto. La palabra de Dios no siempre dice lo que deseamos oír, sino lo que debemos oír. Pero la palabra de Dios, a pesar de eso, es el instrumento que Dios tiene para el crecimiento espiritual de sus hijos. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús, tu palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad, dijo él, y la verdad os libertará. Pero hay más. Aquel sábado, en la sinagoga, Jesús leyó un texto de Isaías que tenía que ver con la misión del Mesías.
libertar a los cautivos, dar buenas nuevas, proclamar libertad. Solo que los judíos creían que el Mesías libertador aparecería montado en un caballo blanco, acompañado de un ejército de guerreros para derrotar al poder romano. Ellos jamás imaginaron que estaban aquella mañana en la sinagoga delante del propio Mesías. Por eso Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Querido, el sábado es un día de reposo porque Jesús nos liberta de la presión, de la opresión del pecado. Y en el sábado nos dirigimos a su iglesia a enaltecer su nombre y reconocer cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. El sábado es un día de reposo porque durante la semana corremos, luchamos con nuestras propias fuerzas para sobrevivir, pero el sábado nos dirigimos a la iglesia y nos colocamos en las manos de Dios para que Él sea nuestro sustento y nos alimente con su palabra. En la tercera parte de este estudio veremos a Jesús saliendo de Nazaret y yendo a Capernaum. Aquí también entró en un sábado a la sinagoga. En este sábado Jesús operó 2 milagros de curaciones, una espiritual y otra física, como si quisiera decir que Él había venido al mundo a curar al ser humano completo. En la sinagoga estaba un hombre poseído por un espíritu maligno que gritó con todas sus fuerzas, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Ni siquiera eres de aquí, has venido a destruirnos. Yo bien sé quién eres tú, el Santo de Dios. La gente atemorizada comenzó a sentir la presión del poder demoníaco tratando de intimidar a Jesús. Si Jesús en aquella ocasión no hubiera hecho nada, el poder del demonio habría sido considerado superior al suyo. Entonces Jesús respondió, calla, sal de este hombre. Y era eso lo que el diablo no quería oír. Pero tampoco podía desobedecer porque él sabía que Jesús era más poderoso que él. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió. Y el comentario de todos fue, ¿qué clase de palabra es esta? Decían unos. Otros, entre asustados y maravillados, agregaban, con autoridad y poder ordena a los espíritus malignos y salen. Sabes, la evidencia del poder divino en acción a través de Jesús estaba delante de ellos. Innegable, poderoso, eficaz, admirable. Y se extendió su fama por todo aquel lugar, agrega Lucas. Este incidente muestra que el enemigo es un enemigo derrotado. No tiene él más derecho de esclavizarte. Ha sido derrotado por completo. Yo diría tal vez de otra forma, nadie, ni tú ni yo, tenemos el derecho de ser derrotados por un enemigo vencido. En el nombre de Jesucristo, levántate, toma tu lecho de fracasos y anda en dirección de la victoria. Ahora, necesitamos ver otro milagro de aquel sábado, cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue al frente a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma y le pidieron a Jesús que la ayudara. Y aproximándose él, se inclinó sobre ella y sin formalidad alguna reprendió a la fiebre, la cual se retiró de ella. La curación fue total e inmediata, con recuperación completa de las energías de esta mujer. Entonces ella se levantó enseguida, dice Lucas, y se puso a servir a los que estaban en la casa. Estos 2 incidentes de curación muestran la misión redentora de Jesús. Nadie puede afirmar que ha conocido a Jesús si continúa esclavizado por las fuerzas del enemigo. Y nadie puede afirmar que ha sido redimido por Jesús si no está dispuesto a servirle predicando el Evangelio. Bueno, en el capítulo 6 de Lucas se presentan otros 2 incidentes ocurridos el sábado. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio.
El primer incidente es el incidente de las espigas. Jesús estaba caminando con sus discípulos por los campos. Era sábado, mediodía. Estaban con hambre y los discípulos empezaron a recoger espigas y a comerlas. ¿Sabes que la ley de Moisés permitía a los viajantes así recoger espigas en los sembríos por donde pasaban, únicamente para comer, no para llevar? El problema para los fariseos era que los discípulos estaban haciendo eso en sábado. Entonces reclamaron con el maestro: ¿por qué permites que ellos transgridan el sábado? Ahora, Jesús podría haberles dado una respuesta, pero no lo hizo. Quiere decir, sí lo hizo, pero de otra manera. Los llevó a las Sagradas Escrituras, a un incidente del Antiguo Testamento, cuando David, un día, en una circunstancia especial, comió el pan que solo le estaba permitido comer a los sacerdotes. Quiere decir, toda ley tiene un propósito, un sentido espiritual. El sábado es un día de reposo, en el sentido de consagrarlo a Dios, a la adoración, a la comunión. Pero si el hambre es una distracción para no conservar el espíritu del sábado, ¿no sería mejor recoger espigas, calmar el hambre y continuar con el espíritu de adoración? Ahora, lo que transgrediría el espíritu del sábado es ponerse a recoger espigas para el resto de la semana. Pero infelizmente los judíos estaban más preocupados con la letra de la ley que con el espíritu. Ellos estaban más preocupados con observar la conducta de las otras personas. ¿Qué es lo que los otros estaban haciendo? Ellos estaban más preocupados con eso que con guardar de verdad el sábado. Ahora, el otro incidente es el de la curación del hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los judíos estaban atentos para ver si Jesús lo curaba, y enseguida ellos lo acusarían de que estaba transgrediendo el sábado. Pero Jesús, en esta ocasión, también les hizo una pregunta. ¿El sábado es para hacer bien o mal? Y lo curó. Y ellos quedaron completamente confundidos, sin saber qué hacer o qué decir. Ahora, estos dos incidentes muestran que Jesús no vino al mundo para anular la validad del sábado como día de reposo, sino para devolverle el sentido espiritual que había perdido debido al formalismo de los judíos. Lucas registra 5 curaciones operadas por Jesús en el día sábado. Jesús curaba a las personas en el sábado, casi de propósito, como queriendo enfatizar que el sábado no es un día para no hacer nada, sino un día de salvación. Vamos al fin de este estudio. Aquí veremos 2 incidentes más ocurridos en el sábado. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Era un culto muy especial. ¿Qué consagración o qué congregación no se sentiría feliz de tener a Jesús en su iglesia el sábado? ¿Qué pastor no estaría feliz en tenerlo presente? Pues el culto sería maravilloso. Y ese día era así en aquella sinagoga, excepto una cosa. Entre los adoradores había una pobre mujer que por 18 años había sufrido de enfermedad muy incómoda. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, se conmovió y la llamó. Todos imaginaron lo que Jesús haría. Qué bueno, un milagro en el culto. ¿Podría haber algo mejor? Jesús miró a la mujer y le dijo: sé libre de tu enfermedad. Con cariño entonces colocó la mano sobre la espalda y al instante la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Todos estaban listos a alabar a Dios junto con ella. Pero el enemigo no quiere la fiesta del bien, no quiere la felicidad de nadie. Entonces se manifestó en el dignatario de la sinagoga. Y ese hombre que debería estar más contento con lo que estaba ocurriendo en su congregación, se indignó. Inconcebible, pero real. Una pena, pero él pensó más en las reglas que en la gente. Solo pensó en su triste tradición que no tenía más que formas, ritos, reglas, mitos.
y todo aquello que deja hueca la religión. Aquel hombre se indignó porque Jesús había sanado a la mujer en sábado. Y con ese gesto duro que tienen aquellos que saben y piensan que lo saben todo, casi rugió a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, no el sábado. Pues ahí estaba el error. Primero, nadie había ido a la sinagoga para ser sanado, ni la mujer encorvada. Para ella el milagro de Jesús fue una sorpresa. Segundo, el dignatario insinuó que Dios había prohibido el mandamiento, en el mandamiento del sábado, algo que Dios no había prohibido. Y Jesús lo demostró inmediatamente. ¿Estaba acaso permitido desatar un animal doméstico, buey o burro o cualquier otro, para llevarlo a beber en el día de sábado? ¿No hacen así ustedes?, dijo Jesús. Claro que lo hacían. Sabían que estaba permitido por la ley y nadie fue nunca condenado por hacerlo. Y a esta pobre mujer, hija de Abraham, que había estado atada por 18 largos años, ¿no era mejor quitarle la cadena en sábado y dejarla libre? El dignatario de la sinagoga y todos los enemigos de Jesús que apoyaban al dignatario con el pensamiento y palabras, quedaron en silencio y avergonzados. Los demás adoradores, sin embargo, quedaron felices, encantados de haber visto tantas maravillas de Dios. En las obras que Jesús hacía, Él era extraordinario. Ahora, el otro incidente que está registrado en Lucas 14, y voy a leer solo el versículo 1, dice así: en cierta ocasión Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Era un día de reposo y ellos estaban acechándolo. La expresión que deseo destacar es esta: y ellos estaban acechándolo. Qué triste. En lugar de estar guardando el espíritu del sábado, los líderes estaban acechando a Jesús. Eso era guardar el sábado para ellos. ¿Será que hoy nos encontramos también gente en la iglesia que en lugar de guardar el sábado, el espíritu sábado, vive acechando lo que los otros hacen, lo que los otros no hacen? Pero en esta ocasión, querido, Jesús usó el mismo argumento del buey y del asno y el milagro sucedió. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud delante del sábado? ¿Es para ti el día de la salvación, el día de la alabanza, el día del compañerismo con otros cristianos, o el día de estar vigilando la conducta de los otros? Que Dios te bendiga.